Listo, entonces tenemos, vamos a trabajar sobre ángulos de elevación y ángulos de depresión. Dice por aquí que conocer estos ángulos nos ayuda a resolver muchos problemas utilizando razones trigonométricas, para lo cual es importante tener en cuenta los siguientes conceptos. Primero, lo que es una línea visual. La línea visual es una línea que une, en este caso, los ojos del observador con el objeto o lugar observado. El ángulo de elevación es el que se va a formar por encima de la línea horizontal y el ángulo de presión es el que se va a formar por debajo de la línea horizontal. Les voy a explicar como con un grafiquito para que lo podamos entender. Vean. Vamos a pensar que estos son los ojos del observador, ¿verdad? Entonces, esta línea que viene aquí es lo que se va a llamar línea horizontal. Es la primera que hay que trazar. Usted piense dónde están siempre los ojos del observador. Cuando el observador está mirando algún objeto que está por encima, llámese lo que sea, ¿verdad? Este angulito que se forma entre la línea horizontal y la línea visual que está por encima se llama ángulo de elevación. Pero si más bien el observador está mirando algún objeto que está por debajo, ¿verdad? Algún objeto que está por debajo de la línea horizontal, entonces la línea visual es la que conecta los ojos del observador con el objeto. Y este angulito que se va a formar aquí se llama ángulo de depresión. Siempre hay que pensar en trazar la línea horizontal, siempre, siempre. Viene un primer ejemplo. Y dice así. Desde un punto en un plano se observa con un ángulo de elevación un objeto en la parte más alta de un edificio. La distancia del punto de observación a la base del edificio es de 40 metros. ¿Cuál es la altura aproximada del edificio? Bueno, en este caso nosotros vamos a suponer que hay un edificio que aquí horizontalmente hay un observador. Yo voy a pensar que estos sean los ojos del observador. Y el observador, esta va a ser la línea horizontal. El observador está mirando en la parte más alta del edificio, o sea, aquí arriba, un objeto. Dice que con un ángulo de elevación de... No dice cuánto, con un ángulo de elevación. Entonces yo voy a poner que este es el ángulo de elevación. Ahora, desde el punto en el plano, ese es el plano, se observa con un ángulo de elevación un objeto en la parte más alta. Yo ese ángulo de elevación lo estoy llamando alfa. La distancia del punto de observación, el punto de observación es aquí. La distancia del punto de observación a la base del edificio es de 40 metros. Ahora nos preguntan cuál es la altura aproximada del edificio. Nos está preguntando esto. Pero me parece que el problema le hace falta información. Voy a un momentico a buscar aquí. Es que este problema nos daba en el dibujo. Sí, para que, digamos, para que el problema no necesitara el dibujo así como está, con un ángulo de elevación, decía aquí, entonces debería decir de 58 grados, para que yo sepa de cuánto es el ángulo de elevación sin necesidad de que me hayan dado el dibujo hecho, ¿verdad? Porque en algunos ejercicios el dibujo no viene hecho.
Este es el ángulo de elevación, 58 grados. Entonces nos pregunta cuál es la altura aproximada del edificio. Entonces para esto, yo lo que hago es utilizar razones trigonométricas. Yo digo, bueno, acordémonos de SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Entonces, para este angulito de 58, ustedes me pueden decir qué es la H. Aquí está el ángulo 90. Entre opuesto, hipotenusa y adyacente, ¿qué es H? ¿Qué es la altura? Es el opuesto. Es el opuesto, muy bien. Tenemos O, que es 40. El adyacente. Entonces, ¿cuál razón trigonométrica utiliza opuesto y adyacente? Tangente. Muy bien, ven. Es súper fácil. Nada, digamos, es lo mismo que ya nosotros habíamos visto, nada más que aplicado a problemas. Entonces uno dice, la tangente de 58 es igual a opuesto, que es H, adyacente, que es 40. Ven, ya aquí en adelante, ya son como los mismos ejercicios que habíamos hecho de encontrar la variable. Nada más que este está contextualizado. Entonces, para poder encontrar la medida de H, lo único que hacemos es tomar ese 40 y pasarlo para acá a multiplicar. Entonces, de ahí vamos a decir que H es igual a la tangente de 58, bueno, más bien así mejor, a 40 por la tangente de 58. Entonces, en la calco, buscamos que la calculadora primero tiene que tener una D aquí arriba, ¿verdad? Tiene que estar en grados. Si no está en grados, yo aprieto Shift, Mode y escojo la que diga DEC, que son grados. Entonces 40 por tan de 58. Cierro paréntesis, le doy igual y me da 64,01. Entonces H es aproximadamente 64,01. Entonces ya el problema lo puedo responder. Dice, ¿cuál es la altura aproximada del edificio? Vea que esos son metros, entonces la altura me la va a dar en metros. Entonces, respuesta. La altura, ¿no? La altura aproximada del edificio es de 64,01 metros o 64 metros. ¿Se entiende, muchachos, el problemita? ¿Quién está en el mar? Cuidado, se ahoga. Dice este otro. No dijeron nada, yo supongo que sí. Desde el punto más alto de una antena, que mide 20 metros de altura, se observa con un ángulo de depresión de 42 metros un objeto. ¿Cuál es la distancia aproximada entre el punto de observación y el objeto? Bueno, vamos a pensar en esto. Yo voy a pensar en una antena como esas que son de las de telecomunicaciones. Esta es mi antena. Entonces, desde esta antena, desde el punto más alto de una antena, que mide 20 metros, entonces yo sé que la antena mide 20 metros. Se observa con un ángulo de presión, o sea, desde el punto más alto se observa, o sea que aquí están los ojos. ¿Ya? Yo siempre a partir de los ojos tengo que trazar la horizontal. Porque vean lo que pasa. Si yo nada más hago esto y digo, se observa un objeto, ¿verdad? Se está observando un objeto con un ángulo de presión de 42, digamos que aquí está el objeto. Entonces usted dice, aquí está el tipo viendo, ¿verdad? Y entonces mucha gente se va en todos y pone el ángulo aquí. Y no, está malo. Porque usted tiene que trazar siempre la línea horizontal. Esta es la línea horizontal. Y siempre el ángulo de depresión se forma entre la horizontal y la visual. Entonces aquí es donde va el ángulo de 42. Si ahí va el ángulo de 42, entonces hay dos maneras de verlo, ¿verdad? Digamos,
Este ángulo de 42 es igual al ángulo que se forma aquí abajo. Este ángulo y este ángulo siempre son congruentes. Entonces yo este 42 lo puedo poner aquí de una vez. Eso siempre va a pasar, siempre son congruentes. Entonces a partir de eso digo, se observa, ¿cuál es la distancia aproximada entre el punto de observación, o sea, entre los ojos y el objeto? Entonces me están preguntando cuál es esta distancia que la voy a llamar X. Me están preguntando por esa distancia. Entonces concentrémonos en este ángulo de abajo, en el que quedó metido dentro del triángulo. Olvídese ya de todo lo demás y concéntrese nada más en este triángulo. En este triángulo, para ese ángulo de 42, para este ángulo de 42, ¿qué es 20? Entre socatoda, cateto opuesto, adyacente, hipotenusa. Toa. Entonces, este es el opuesto. Muy bien. ¿Y qué es X? Que es el que se quiere averiguar. La hipotenusa. Muy bien. Entonces, vamos a decir cuál de estas tres razones sirve. Seno. Muy bien. Entonces usted dice, seno del ángulo de 42 es opuesto 20. Hipotenusa X. Y ya se manda a resolverlo. ¿Cómo lo resuelve? Pues muy simple. Usted agarra esta X, la pasa para acá a multiplicar. Entonces queda X por el seno de 42 es igual a 20. Y ahora, como usted ocupa que la X quede sola, este seno de 42 que está multiplicando pasa a dividir. Seno de 42. Entonces usted va a poner en la calcu, así como está, 20 sobre seno de 42. Siempre viendo que la calculadora esté en grados. 29,89, porque este me redondea. Eso es aproximadamente 29,89. ¿Qué? ¿Qué nos dijeron que eran? Metros. Entonces aquí, metros. Entonces, respuesta. Respuesta. La pregunta dice, ¿cuál es la distancia aproximada entre el punto de observación y el objeto? Entonces te va a decir, la distancia aproximada. La distancia aproximada entre el punto de observación. No. Entre el punto de observación y el objeto es de 29,89 metros. Siempre hay que poner la respuesta, no es nada más llegar hasta aquí, ¿verdad? Siempre en los problemas tenemos que dar la respuesta. Baje, para abajo. De hecho, si me permiten ayudarles un toque en estos de los que vienen en la guía, de que ustedes están tan aplicados y tan conectados. Los de la guía son 7. Déjenme les ayudo aquí con un par. No se los voy a hacer, pero sí puedo hacerles como el dibujillo para que tengamos una idea de cómo es. Digamos de estos 3. Tratando de plantearles como el dibujo. ¿Verdad? Estos son los de la guía. Entonces vea, dice, vea. Desde la cúspide de una torre. Entonces yo pienso que hay una torre. Desde la cúspide de una torre. Entonces yo voy a pensar que está la torre. De 30 metros. O sea, la torre es de 30 metros. Se observa con un ángulo de presión de 29 un objeto en el mismo plano. Entonces yo voy a decir, aquí está el objeto. O sea, desde la cúspide, o sea, desde aquí arriba, se está observando un objeto hasta aquí. Entonces lo mismo, hay que trazar la línea horizontal siempre. Aquí, esta es la horizontal. Bueno, no me quedó como tan horizontal, me quedó más torcida. Esta es la horizontal, siguió quedando torcida, pero ya. Se observa con un ángulo de presión. El ángulo de presión se forma siempre entre la horizontal y la visual. Aquí va el ángulo de 29, entonces ya saben que si este es de 29,
Este que queda dentro del triángulo también es de 29. Y dice que a qué distancia aproximada se encuentra el objeto, o sea, el objeto de la base. O sea, me están pidiendo busque esta distancia. Entonces haga lo mismo. Fíjese a ver qué tiene, si opuestos, hipotenusas y adyacente. Fíjese la razón que le sirve y ya queda hecho el ejercicio. Este es el 1, ven. Ve el 2. Desde la orilla de un río, un observador de 170 metros de altura observa una piedra en la otra orilla. Entonces yo voy a pensar que este es el observador. El observador mide 170, oiga, metro 70, 170, ni que fuera un gigante. Observa, aquí está la piedra al otro lado del río. Este es el río, digamos aquí. Este es el río. Está a un lado, observa una piedra. Dice que con un ángulo de depresión de 17. Entonces, de nuevo, hay que trazar la horizontal. Hay que pensar que los ojos del observador están aquí. Entonces, que aquí está la horizontal. Y que él observa para abajo. Entonces, ese ángulo de 17 se encuentra aquí. ¿Cuál es en metros la medida aproximada del ancho del río? O sea, ¿cuánto mide esto? Aquí va el ángulo de 17. Ven que es muy parecido. O sea, todos esos problemas son muy parecidos. Es nada más hacer un triangulillo. Siempre se va a formar un triangulillo. Y a partir de eso usted le coloca los datos y aplica razones trigonométricas. Dice, un guardabosques ve un fuego con un ángulo de presión de 7 grados mientras vigila desde una torre. Entonces está el observador en la torre. Aquí está el observador. Viendo un fuego por aquí. Me parece un fuego, no sé. Bueno, ese es el fuego. Ve el fuego, está viendo así. La torre dice que mide 825 metros. Y con un ángulo de presión de 7, ven. O sea, la gente se van todas haciendo esto. La gente hace esto, pone el ángulo aquí, claro, para abajo, y no se acuerda de que siempre hay que trazar la horizontal. Trazan la horizontal y el angulillo lo ponen aquí, 7 grados. Entonces aquí va el otro angulillo, 7 grados. Y nos está preguntando cuál es la distancia de la torre al fuego, o sea, cuál es esta distancia. ¿Ven? Esos tres problemillas son muy parecidos. Y así, si usted se pone a leer los otros, ¿verdad? La idea de los otros, el ángulo de presión medido desde lo alto de un faro hasta una embarcación en el mar, si la altura del faro es tanto, cuál es la distancia de la embarcación a la base. Es ir montando esto y creando un dibujito que le va a permitir resolver el problema. ¿Alguna preguntita en ángulos de elevación y de presión? ¿No? Bueno. Sigo entonces con ley de... Sí. Ajá. No le entiendo, mi amor. Ajá, ¿cuál? Entonces, ajá, usted va a hacer los ejercicios en el cuaderno. Va a escribir la respuesta en el cuaderno. Y cuando termina de hacer eso, va a tomar fotos y va a hacer un PDF con todas esas fotos de los procedimientos y me la va a mandar. No, mi amor, hay que hacer todo el procedimiento. Ah, no, no es necesario copiar el problema. Usted pone, digamos, vea, yo pondría así.
Yo le pondría, digamos, segunda parte y le pongo problema 1 y lo resuelvo, problema 2 y lo resuelvo, problema 3 y lo resuelvo. Aquí sí sería bueno que copien los triángulos, porque si no es un enredijo. Ok, esta parte de lo que es ley de senos ahora. Vieron que es muy simple, o sea, realmente eso es muy, muy sencillo. Y la ley de senos ni para qué. Dice aquí, ley de senos. La ley de senos es una relación de tres igualdades que siempre se cumple entre los lados y los ángulos de cualquier triángulo y que va a ser útil para resolver 7 tipos de problemas o de ejercicios. La ley de senos lo que dice es que la razón entre la medida de cada lado y el seno del ángulo opuesto siempre va a ser constante. Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué será eso? Hablando ya en castellano. Eso es que aquí en un triángulo siempre van a haber 3 lados y 3 ángulos. Digamos, vea este ángulo, este lado A. Este lado A tiene al frente este ángulo beta. Entonces, por eso, A va con el seno de beta. Queda muy feo para bajar el grosor. A con el seno de beta. Se puede poner así o se puede poner así. A sobre el seno de beta. Esto siempre va a ser igual a decir, bueno, otro lado. Este lado C y al frente tiene el ángulo alfa. Entonces va a ser C sobre seno del ángulo alfa. O aquí, seno del ángulo alfa sobre C. Y eso va a ser igual al tercer lado, este que se llama B, sobre el seno del ángulo que tenga al frente. Entonces, B sobre el seno de cita. O sen de cita, ve que es lo mismo, no importa si yo lo pongo arriba o abajo. Eso sí, si pongo la longitud es arriba, toda la longitud es arriba. Si pongo la longitud es abajo, toda la longitud es abajo. Si pongo los senos arriba, todos arriba. Y si pongo los senos abajo, todos abajo. ¿Verdad? De cualquiera de las dos maneras se entiende bien, pero eso sí, respetando esto, no es que usted va a poner aquí A sobre sen y aquí va a poner sen sobre C, ¿verdad? Ahí estaría malo. Entonces, vamos a aplicar estos. Eso es lo que dice la ley de senos. Ahora, ¿cómo se aplica? Se aplica de la siguiente manera. Dice, este ejemplo 1.1. Determine la medida de AB. Determine la medida de AB. Bueno, entonces me está pidiendo que yo calcule cuánto vale AB. Y AB es X. Puede ser que no trajera hasta X y que yo se la tenga que poner. Entonces la ley de senos dice, a ver, que este celeste va sobre 34. Dice que este rosado va sobre beta. Y que este morado va sobre el seno de 47. O sea, son los opuestos. Entonces lo planteamos así. ¿Iba a preguntar algo? X, que es el lado celeste, va sobre el seno de 34. El seno del ángulo opuesto. A, que es el lado rosado, va sobre el seno de beta. Pero esa beta, nosotros podemos saber cuánto vale esta beta. ¿Alguien sabe cómo? Si este ángulo mide 47 y este ángulo mide 34, ¿cómo encuentro yo beta? Muy bien. Entonces se suman, sumo 47 más 34 y se lo resto 180. Yo voy a poner aquí 180 y le voy a quitar los dos mejor de una vez, pero es lo mismo que usted me está diciendo. ¿Cuánto da? 180
180 menos 47. 99, creo. 47. 99. Dice, sí, muy bien, 99. Entonces esto da 99. Entonces ya yo sé que aquí va con seno de 99, porque ya sé que beta va al 99. Y esto es igual a 18 sobre seno de 47. Aquí hay 3 razones trigonométricas. De esas 3 razones, yo voy a ocupar 2. Voy a ocupar una que tenga todos los datos. ¿Cuál de las 3 tiene todos los datos? La 3. La 3, muy bien. Entonces la 3 hay que usarla sí o sí. Ahora nos están pidiendo que busquemos AB. AB es este. ¿Cuál de las 3 razones utiliza ese AB? La 1. Entonces vamos a usar 1 y 3. 1 lo igualamos con 3. Y se escribe así. X sobre el seno de 34 es igual a 18 sobre el seno de 47. Como la idea es encontrar cuánto vale X, la idea es busque X. Para que la X quede sola, lo único que está estorbando es este sen de aquí, que lo vamos a pasar a multiplicar porque él está dividiendo. Entonces vamos a decir que X es igual a 18 sobre el seno de 47 por el seno de 34. Y lo ponemos en la calco, así como está. 18 sobre sin de 47. No se le olvide cerrar paréntesis porque si no le da error. Por seno de 34. Cierra paréntesis. Y eso nos da 13,76. Y vean que aquí tiene que estar en grados. 13,76. Si me dice unidades, yo le pongo unidades. No dice si son... Ah, no, sí dice que son metros. Aquí la respuesta nada más la dan así. X es igual a 13,76. Démela así. Me la encierran en un cuadrito. Para yo buscarla más fácil a la hora de revisarla. Por favor. Dudas en el ejemplo 1. Claro. ¿Cómo? Sí, mi amor, esto sale de aquí. O sea, yo estoy usando esto. El rosado va con el rosado. O sea, A va con el seno de 99. Rosado con rosado. X, que es la celeste, va con el de 34. Este morado va con 47. Sí, esta información yo la saco del triángulo. Uh-huh. Si el seno de 34 está arriba de la X. Bueno, vea. O sea, si usted lo colocó al revés. O sea, si usted utilizó la otra forma para colocarlo. Yo le aconsejo que siempre ponga arriba el lado, pero si usted lo coloca al revés, o sea, si usted dice seno de 34 y abajo pone X y pone seno de 47 y abajo pone el 18, entonces lo que usted hace es que primero multiplica en X así. Cuando usted multiplica en X le queda 18 por el seno de 34 y le queda X por el seno de 47. Cuando le pasa eso, entonces ya agarra este sen de 47 y lo manda a dividir. 18
por el seno de 34 dividido entre el seno de 47. Y de aquí es lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Mi recomendación es ponga las letras arriba para que le quede más fácil. Pero si usted la quiere poner abajo, la puede poner abajo. Entonces lo que hace es que esto multiplica en X, así cruzado. Y ya después el que le quedó a la par de la X lo manda a dividir. Aquí solo están preguntando AB, pero si yo quisiera encontrar la medida de BC, ¿verdad? Si yo les dijera, hay que encontrar la medida de BC. No lo piden, pero lo voy a hacer. Yo les dijera, para encontrar de BC, que BC lo bautizamos A aquí. De esas tres razones que armamos arriba. Ay, quedan tan grandes. ¿Okay? Para encontrar BC, que es A, necesariamente hay que usar esta, porque esa es la que tiene todos los datos. Entonces usa esta y usa la que tenga. Entonces voy a poner aquí, usamos la 2 y la 3. Entonces la 2 dice que A sobre el seno de 99. Y la 3 dice 18 sobre el seno de 47. Entonces, simple y sencillamente, este seno de 99 pasa para allá a multiplicar. Y quedamos que A va a ser igual a 18 entre el seno de 47 por el seno de 99. Entonces lo ponemos de esa forma. 18 entre el seno del 47 por el seno de 99. Cierro paréntesis. Y eso me da 24,31. 24,31 metros. Entonces, cuando usted me da la respuesta, usted me pone que A o BC, ¿verdad? Si yo le pregunté por BC, me pone BC. Mejor. BC es 24,31 metros. Creo que aquí arriba entonces lo puse no mal, pero tampoco no bien, porque a mí me preguntaron por AB. Entonces yo tengo que responder cuánto vale AB, no X. Que nadie le preguntó a usted por X, le preguntaron por AB. Entonces decir aquí que AB mide 13,76 metros. ¿Se entiende, jóvenes? Siempre la ley de senos la escribo así igual, siempre. Cada lado sobre el seno de su ángulo opuesto. Y así que ya la tengo escrita. De esas tres que hay, se escogen dos. La que tiene el dato que voy a calcular y la que tenga todo completo. Siempre va a ser así. ¿Dudas en alguna? Si no, para pasar a este para terminar. ¿No? Bueno, vean este. En este hay que calcular ángulos. En este me dice, determine la medida del ángulo alfa y del ángulo beta. Eso es lo que están pidiendo. Entonces, a partir de lo que yo sé de la ley de senos, voy a pintar. Es este. Uy, no. Muy grande. Ay, qué madre. Ya se puso a llover. Este va con este. Este va con este. Y este.
este va con este. Entonces quedaría planteado así. 20 va sobre el seno de 34, gracias. A va sobre el seno de beta, ajá. Y ahora 18 va sobre el seno de alfa. ¿Ven? Entonces tengo 3 razones. Necesito una que esté completa y una que le falte un dato. ¿Cuál está completa? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿La 3 está completa? La 1, porque tiene 20 y 34. A la 3 le falta alfa. A la 2 le falta A y beta. Entonces hay que escoger esta y una que le falte solo un dato. Entonces, ¿cuál le falta solo un dato? Muy bien, a la 3. Entonces lo vamos a plantear así. Planteamos 20 sobre el seno de 34 es igual a 18 sobre el seno de alfa. Y vean que ahora alfa está metido dentro de seno, ¿verdad? No, para despejarlo es diferente, es un poquito diferente. Hay que aplicar aquello de buscar ángulos. Entonces lo primero que hago es multiplicar así, cruzado. Si yo multiplico así en cruz, 20 multiplica ¿a quién? 20 va por muy bien, por el seno de alfa. Se pone el igual. Y 18 va por ajá, el seno de 34. Como la idea es encontrar cuánto vale alfa, yo digo así, seno de alfa es igual a 18 por el seno de 34 dividido entre 20. Pero aún así, tengo que quitarle el seno. La forma de quitarle el seno es poniendo arco seno. Que acuérdense en que eso en la calculadora se hace con Shift Sen. Y aquí pongo 18, seno de 34 entre 20. Es así. En la cálculo es Shift Sen. 18 por seno de 34 entre 20. Y cierro paréntesis. De nuevo, la calculadora tiene que estar en grados. Y dice que alfa es 30,22. Alfa es aproximadamente 30,22 grados. 30,22 grados. Entonces ya tengo la respuesta de alfa. Pero hay que encontrar alfa y beta. No es necesario hacer todo este proceso porque yo ya sé, ¿verdad? Que si este mide 34 y este mide 30,22, para encontrar este de aquí, ¿qué hago? No es necesario hacer todo lo de ley de senos. ¿Qué hago para encontrar este? Ajá, se suman y se le resta 180 o a 180 se le restan nada más. 30,22 y 34. 180 menos 30,22 menos 34. Y eso da aproximadamente 115,78. 115,78 grados. Esto es beta y esto es beta. Esta es la respuesta. En esto no hay que dar respuesta larga. En los problemas sí hay que dar una respuesta larga. ¿Preguntas hasta aquí? Dígame, claro.
Ujú. Ajá. Ujú. Ah, porque antes queríamos encontrar el lado y el lado era el que estaba abajo. Y ahora queremos buscar el ángulo es el que está abajo. Siempre que la medida que usted esté buscando esté abajo, multiplica en X. Vean. Depende cómo lo coloque. Bueno, no, sí, sí. Sí, siempre tiene que multiplicar en X. Cuando vaya a buscar el ángulo, siempre multiplica en X. Cuando vaya a buscar el lado, si lo acomoda tal como le estoy diciendo, nada más pasa a multiplicar el seno que quede debajo del lado. Es más fácil aprendérselo así.